Antes de comenzar con la charla de ese día, bueno, el padre Salvador me presentó hace momentos el padre Roberto Llamas Domínguez, originario de Esperanza, y me invitaron para que compartiera con ustedes un pequeño curso para lectores. Originalmente era para los lectores de catedral, después se amplió para todo el decanato de San Jerónimo, y qué bueno que están aquí representadas las parroquias. ¿En qué va a consistir el trabajo que vamos a realizar durante estos 3 días? El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es el ministerio de los lectores. Vamos a tratar de comprender en qué consiste este ministerio, su importancia. El día de mañana nos vamos a centrar en reflexionar acerca de la espiritualidad del lector. Y el día miércoles vamos a tocar el tema de la palabra de Dios proclamada por nosotros. El tercer día es cuando vamos a tocar algunos puntos prácticos acerca del ejercicio de este ministerio. Vamos a trabajar el tercer día la parte del taller, ¿no? Estos 2 días vamos a hacer el curso. Hoy la panorámica de lo que es el ministerio de los lectores. Mañana va a ser un poco más espiritual la cosa. Vamos a reflexionar acerca de la espiritualidad propia del lector. Y mi propuesta para el tercer día, para el día miércoles, es que podamos nosotros entender un poquito cómo están distribuidas las lecturas en el año litúrgico. Entonces vamos a ver un poquito lo que es el uso del leccionario, cómo están distribuidas las lecturas, para poder trabajar los leccionarios. Y vamos a ver también algunas ya cuestiones prácticas acerca de cómo realizar, desempeñar el oficio de entonces esa es mi propuesta para este pequeño curso. El día de hoy, como les comentaba, vamos a ver lo que es el ministerio de los lectores y vamos a tocar 3 puntos. El primer punto es el lector. ¿Qué hay en un nombre? Es decir, ¿qué es lo que significa o hay detrás de la palabra lector? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lector? Y vamos a valernos de 3 conceptos para ir desglosando lo que significa ser lector. Vamos a decir que el oficio de lector es un trabajo, es un servicio, es una vocación. Como un segundo punto, vamos a hablar de la palabra de Dios que edifica la iglesia. Y nuestro tercer punto para el día de hoy es en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. En este tercer punto vamos a ver la relación que existe entre la palabra y la Eucaristía. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística dentro de la misa. Bien, como les comentaba hace un momento, este es el programa de nuestro curso. Hoy el ministerio de los lectores, mañana la espiritualidad del lector y el día miércoles la palabra de Dios proclamada por nosotros. Ese es el esquema del tema del día de hoy, el ministerio de los lectores. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto. El ministerio de los lectores, el lector que hay en un nombre. Y vamos a trabajar nuestro primer concepto, diciendo que el oficio del lector es un trabajo. Como que esta palabra pudiera sonarnos así como medio rara, porque nosotros estamos acostumbrados que cuando hablamos de un trabajo, pues lo relacionamos con un pago, como un ingreso, una ganancia.
podría decir, no, pues que el oficio de lector nosotros lo hacemos gratuitamente, es un servicio al Señor. Pero no nos referimos a ese aspecto cuando hablamos del oficio de lector como un trabajo. Para hacer un trabajo, ¿qué se necesita? Para desempeñar bien un trabajo, ¿qué se necesita? Se necesita disposición, se necesita también conocimiento, porque todo trabajo, todo oficio o toda profesión implica una manera de realizarse. Entonces la persona que desempeña un trabajo o un oficio debe de saber cómo hacerlo, cómo realizarlo. A eso nos referimos cuando hablamos del oficio de lector como un trabajo. Entonces sí podemos nosotros relacionar la palabra trabajo con este oficio de lector. Dice, la lectura pública de las Sagradas Escrituras es un trabajo, es un servicio que necesita ser cumplido con capacidad y habilidad para que el culto de la comunidad pueda realizarse. Entonces, necesitamos conocer la manera en la cual nosotros vamos a desempeñar este oficio, este trabajo. Y si nos vamos a la etimología de la palabra liturgia, la liturgia al pie de la letra significa el trabajo del pueblo. La palabra liturgia se compone de dos palabras griegas: lectos, que significa gente, y el ergo, que significa trabajo. Entonces, la liturgia es el trabajo del pueblo, es la acción realizada por el pueblo. Dentro del contexto de la comunidad de fe que se reúne para hacer su tarea más importante, la celebración eucarística. Entonces, si nosotros queremos reconocer la dignidad y la grandeza del ministerio del lector, tenemos que partir de este punto. La celebración eucarística juega un papel muy importante. El magisterio de la Iglesia, Sacrosanto Concilio, dice que la fuente y culmen de la vida cristiana es la liturgia. Lo que nosotros celebramos es la fuente y culmen de nuestra vida. Entonces, si la Eucaristía, la celebración, juega un papel tan importante dentro de nuestra vida cristiana, y nuestro oficio o nuestro trabajo, como lo mencionábamos ahorita, lo desempeñamos dentro de la asamblea litúrgica, dentro de la celebración. Entonces ahí empezamos a ya notar la importancia que tiene el ministerio de lector. Dice, a menos que la liturgia de la palabra sea bien hecha, no habrá una buena base para lo que sigue en la liturgia del sacramento. Recordemos un poquito. La celebración eucarística, la Santa Misa, se compone de dos partes. Bueno, son varias partes, pero podemos dividirla en dos partes grandes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. El hecho de que estén acomodadas de esta forma juega un papel muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es primero la palabra de Dios y después la Eucaristía. Pero si la palabra de Dios se encuentra antes, entonces de lo que hagamos antes se deriva a lo que vamos a realizar después. Si descuidamos la liturgia de la palabra, también descuidamos, por consiguiente, la liturgia eucarística, porque la liturgia de la palabra nos prepara, nos dispone a la celebración eucarística. Entonces, aquí ustedes que desempeñan este oficio, este ministerio de lectores, juegan un papel muy importante, porque de cómo desempeñen ustedes su ministerio va a depender lo que va a continuar en la celebración.
La reforma de la liturgia católica, en especial de la liturgia de la Eucaristía, reveló las distintas tareas incluidas cuando la comunidad se reúne para la liturgia. Recordemos que la renovación litúrgica comenzó a partir del Vaticano II. Y a partir del Vaticano II nosotros descubrimos los distintos ministerios que tienen relación con la celebración eucarística. Encontramos, por ejemplo, al presidente de la Asamblea, el diácono, el monaguillo o acólito, el lector, el cantor, el coro, el ministro de hospitalidad, que son las personas que reciben a las personas cuando van llegando a la misa, les dan la bienvenida, los acomodan, y el ministro de la Eucaristía. ¿Cuál es el papel del lector? El papel del lector es proclamar la lectura de los textos bíblicos durante la liturgia de la palabra. Para ser efectivo como lector, una persona tiene que estar preparada para desempeñar ese oficio. Y esa es la razón por la cual ustedes están invitados esta noche. Esta preparación incluye el estudio, la oración y la práctica. Necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios. Necesitamos también orar con la palabra. Si la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces nosotros, para poder revelar el misterio que se esconde en esta palabra, entonces también nosotros tenemos que estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces, la acción del Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar a poder desempeñar nuestro oficio. Y también es muy importante la práctica, el irnos desenvolviendo, familiarizando con la manera en que vamos desempeñando nuestro servicio. Ya con la práctica vamos descubriendo algunos aspectos importantes y muy elementales, por ejemplo el uso del micrófono, la manera como me tengo que subir al altar, como tengo que bajar, la manera como tengo que estar de pie al momento de proclamar la lectura, etc. La práctica nos va ayudando a desarrollar ya cierta técnica para poder desempeñar nuestro servicio. Un lector recibe la tarea de acercarse respetuosamente a esa complicada colección de literatura que llamamos las Sagradas Escrituras. Recordando un poco, cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de un libro. De hecho, la palabra Biblia, libro, significa conjunto de libros. Entonces, la Biblia en realidad es una pequeña biblioteca compuesta de muchos libros, 73 libros, divididos en dos partes, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Pero entre todos estos libros encontramos diferentes géneros literarios. Algunos textos son narraciones, otros textos son salmos, otros textos son cánticos, otros textos son poesía. Y cada género literario que encontramos en la Sagrada Escritura pues tiene su exigencia al momento de proclamar. Entonces es importante también tener esta consideración, ¿sí? Es una colección literaria la Biblia. Aunque sea posible que cualquier persona pueda leer, no todos pueden ser lectores, por lo menos no al principio. Y vamos poniendo como ese ejemplo. Hay celebraciones, por ejemplo, bueno, por lo general siempre en las misas dominicales tenemos los lectores, pero a veces entre semana hay celebraciones que están fuera del horario normal de misa. Un funeral, una boda, una quinceañera. Entonces a veces pues sí hay lectores para la misa del día, por ejemplo 7 de la mañana o 7 de la tarde, pero a veces para una lectura en medio, a veces no hay lectores. ¿Quién lee entonces? De los mismos que vienen a la misa.
de los mismos que están ahí. Si es un funeral, pues alguien de la familia, alguien ha llegado, alguien. ¿Y qué es lo que nosotros descubrimos cuando una persona así pasa de él? Salvo que sea ya un lector o una persona preparada para hacerlo, por lo general la gente titubea mucho al momento de leer, a veces tartamudea, a veces por los nervios lee rapidísimo para terminar. Muchas veces no se entiende lo que se está leyendo. Muchas veces cambia palabras y al cambiar las palabras cambia también el sentido del texto. ¿Les ha tocado en alguna ocasión que digan mal una palabra? Hay palabras que de por sí siempre se dicen mal cuando no se está familiarizado. ¿Recuerdan ustedes alguna palabra difícil? Deuteronomio, Eclesiastés o Eclesiástico o Siracines. ¿Nunca les ha tocado de la carta del apóstol Pablo a los Galatas, por ejemplo? Cuando las personas no están familiarizadas con los nombres o con las palabras, las cambian. Entonces ahí descubrimos la importancia de que exista una preparación. No basta solamente con saber leer. Necesitamos aprender a proclamar la palabra de Dios. Y eso exige preparación, estudio, para poder realizar bien el servicio. San Isidoro de Sevilla, un doctor de la Iglesia, escribió que un lector debe ser instruido en la doctrina, en los libros y además completamente adornado con el significado, con el conocimiento y la significancia de las palabras, para que la lectura conmueva las mentes y los sentimientos de los oyentes. Fíjense, instruido no solamente en el conocimiento de los libros, es importante también el conocimiento de las palabras, saber pronunciarlas, el buen uso de los signos de puntuación, las pausas. Eso lo vamos a ver un poquito más el miércoles cuando tengamos la parte del taller. Pero es importante. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que una maestra nos hablaba mucho sobre la importancia de los signos de puntuación y nos ponía este ejemplo. En una ocasión, un guardia que estaba al cuidado del castillo, su deber era proteger al rey. Pues él estaba haciendo su guardia, soldado, pero de pronto tuvo muchísimas ganas de ir al baño y se encontró en el dilema de ir o no ir, porque tenía que estar en la guardia. Así es que buscó una hoja y un lápiz, anotó un texto, lo pegó en su lugar y se fue rápidamente al baño. Pero alguien llegó y descubrió que ese guardia no estaba y descubrió el texto. El texto decía así: matar al rey no es pecado. Si ustedes lo hacen, yo no me opongo. Y cuando leyeron aquello, sí, fueron a buscar rápidamente al soldado por traición. Y cuando ya estaban a punto de condenarlo, les explicó que por las prisas no había tenido la oportunidad de colocarle los signos de puntuación al texto. Así es que pidió que le devolvieran la hoja, puso los signos de puntuación y la devolvió. Ya con los signos de puntuación decía así: matar al rey no, es pecado. Si ustedes lo hacen, yo no me opongo. Fíjense cómo los signos de puntuación cambian el sentido de un texto. Si nosotros nos brincamos una coma, no pronunciamos, ya ven que los signos de interrogación nos piden al final hacer el énfasis de la pregunta. Si nos brincamos esas cosas, cambiamos el sentido del texto y podemos hacer que la palabra de Dios diga otra cosa diferente a lo que tenía que decir. Pues ahí la importancia del conocimiento de las palabras y el desarrollo de la técnica, ¿no?
para leer un texto. A menos que las lecturas sean bien hechas, la gente no va a oír la voz de Dios que habla por los textos, ni ser nutrida en la mesa de la palabra. Ahorita que entremos al segundo apartado, vamos a hacer la distinción entre el tercer apartado, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Son dos mesas, ¿no? Nos nutrimos por el cuerpo de Cristo, pero también nos nutrimos de la palabra de Dios. Si un lector no hace bien su oficio, está privando a los asistentes a la asamblea de ese manjar, de nutrirse de la palabra de Dios. Entonces, en fin, dice la tarea del lector es esencial y no se puede asumir que todos tienen el don de leer. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 12:4, donde habla acerca de los diferentes dones espirituales y hace la comparación con el cuerpo. Y va haciendo su desarrollo San Pablo para explicarnos cómo en una comunidad, en la iglesia, como en un cuerpo, hay diferentes miembros y todos son importantes, pero cada uno desempeña un papel importante y diferente. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser ojos. De la misma manera, hay gente que tiene facilidad para poder desempeñar el ministerio de lectores, pero hay otra gente que no. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el canto. Hay quienes se les da a cantar y lo hacen muy bien, y hay otros que no. Y cuando alguien que no se le da el canto se sube y empieza a salmodiar, pues nosotros decimos, ¿por qué se lo copió? ¿Sí? Entonces cada quien debe descubrir su carisma. Entonces para ser lector también se requiere de tener cierto carisma, cierto don para leer. Nosotros podríamos añadir a la lista de los dones que San Pablo menciona en su carta los que son importantes para el culto de la comunidad: el presidir, el predicar, el servir, el cantar, y especialmente al considerar su importancia al principio de cada liturgia, el proclamar las sagradas escrituras. Ese también es un carisma suyo. Lo podemos considerar como un don. Bien. El ministerio de lector también es un servicio. Es un tipo de servicio a la comunidad. La Instrucción General de la Misa Romana observa: la proclamación de las lecturas, según la tradición, no es un oficio presidencial, sino ministerial. Por consiguiente, las lecturas son proclamadas por un lector. El sacerdote no proclama las lecturas. Es más, no es ni siquiera propio del sacerdote proclamar el Evangelio. El Evangelio lo tiene que proclamar el diácono. En ausencia del diácono, el sacerdote proclama el Evangelio. Pero esa proclamación es propia del diácono. Entonces no le pertenece al sacerdote la proclamación de las lecturas. Pero a ustedes sí, como lectores. A ustedes sí les corresponde la proclamación de la palabra. Para eso significa que el papel del lector no pertenece a la persona que preside, sino a los otros, que han sido llamados a servir de esta manera especial. Los servicios de lector y acólito fueron restaurados por el Papa Pablo VI en la Carta Apostólica Ministerial Pueda, en 1972. Aquí es importante aclarar: ¿a qué nos referimos cuando hablamos del ministerio del lector o del ministro extraordinario de la comunión? A cuando hablamos del ministro lector. Bueno, lo voy a explicar de esta manera. Dentro del orden sacerdotal o de la preparación que recibe una persona para el sacerdocio, ya saben que antes de ordenarse sacerdote se ordena diácono. Antes de ordenarse diácono, la persona que se está preparando para el sacerdocio
recibe dos ministerios, el ministerio del electorado y el ministerio de la colectada, como ministerios ordenados. Bien, pues estos dos ministerios, ¿sí?, del acolitado y del electorado, han pasado también a ser parte del servicio que un laico puede prestar en la asamblea litúrgica. Por eso lo que vamos a ver está relacionado, ¿no?, con el ministerio del electorado y el acolitado, pero también con el servicio que presta el ministro extraordinario de la comunión, el acólito, el monaguillo y el entorno. Pueden ser encargados al laico cristiano. En consecuencia, ya no están reservados a los candidatos que van a recibir los sacramentos de las órdenes sagradas. El acolitado y el electorado se participan también a los laicos. La introducción al leccionario para la misa comenta sobre la importancia de este servicio. La Iglesia crece y se construye al escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de la liturgia sirven para nutrir y para sostener el cuerpo de Cristo. En el mito formal de la institución de los lectores, el obispo le da la Biblia a cada candidato cuando se instituye a un ministro lector. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada vez más viva y eficaz en los corazones del pueblo de Dios. Fíjense, esto es lo que el obispo le dice al ministro lector, pero ya vimos que también eso se confiere, también se participa a los laicos. ¿Se imaginan que el obispo les dijera a ustedes, les entregara la Biblia y les dijera, transmite fielmente la palabra de Dios? Creo que en nuestra diócesis no hay una ceremonia así de institución de instrumentores, no recuerdo. O no sé si hay catedrales allá, no, ¿verdad? Pero estas son las palabras que se pronuncian. Transmite fielmente. Veamos qué responsabilidad. Aunque el rito del establecimiento lector está limitado a los hombres, porque se preparan para el sacerdocio, les sería beneficioso a todos los lectores el meditar las palabras sugeridas. Fue lo mismo en la homilía. El ritual trae una sugerencia de homilía para el obispo en el rito de ordenación del ministro lector. Vamos a revisar algunas de las palabras. Esto es lo que se dice, esto o palabras parecidas en la homilía de la misa donde se instituyen a los lectores. Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvar al mundo por medio de su Hijo hecho hombre, Jesucristo el Señor, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su Iglesia la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Ustedes, al quedar constituidos lectores, es decir, heraldos de la palabra de Dios, van a prestar una valiosa ayuda en esta misión confiada a la Iglesia. Por eso ahora se les va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe, la cual tiene su raíz y fundamento en la palabra divina. Así pues, su misión consistirá en proclamar la palabra de Dios en las asambleas litúrgicas. De esta manera, con la ayuda del ministerio de ustedes, todos los hombres podrán llegar a conocer a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, su enviado, y alcanzar así la vida eterna. Con la ayuda de ustedes, con la ayuda de su ministerio, con la ayuda del servicio que ustedes prestan como lectores, van a ayudar a sus hermanos para que conozcan a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo, su enviado, y así alcanzar la vida eterna.
El servicio de lector continúa la misión de predicar la palabra por la proclamación de ella en la asamblea litúrgica. Los lectores cumplen esto en el servicio de la fe. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le encomendó a sus discípulos la tarea de predicar. ¿Sí? La misión de la iglesia es de evangelización, ¿no? Evangelizar. Cristo le encomendó a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué es lo que tienen que predicar? La buena nueva, la palabra de Dios. Ustedes realizan esta misión, esta tarea dentro de la asamblea litúrgica. Ustedes, al momento de proclamar la palabra de Dios, la están anunciando. Hasta aquí, una pregunta. ¿Hasta aquí queda alguna duda acerca de la importancia, la grandeza y la dignidad del ministerio de lector? Si estamos entendiendo qué tan importante y qué tan valioso es el servicio que ustedes prestan. ¿Sí? La tercera edición de la institución general del Misal Romano da una idea general de la responsabilidad de ese servicio. Nada más algunos puntos, ¿no?, que vamos a tratar ahorita. La parte práctica ya vi que lo vamos a tratar el día miércoles. En los libros iniciales, en el número 124, dice, ¿no?, cuando se dirigen al altar y no hay diácono, el lector puede llevar el evangeliario. No sé si les ha tocado aquí una misa de catedral, sobre todo cuando son celebraciones solemnes o ordenaciones sacerdotales, que dentro de la procesión se lleva el evangeliario. El evangeliario lo lleva el diácono. En ausencia del diácono lo lleva el lector. Entonces, cuando el lector lleva el evangeliario, pues va delante del sacerdote, del presidente, sino pues va con los demás ministros, no con nosotros. Cuando llega al altar junto con los demás, hace una inclinación profunda, y si lleva el evangeliario se acerca al altar y lo coloca encima de él. Pues lo que hace el diácono en ausencia de él, lo hace el lector. Entre la procesión llega reverencia profunda y deposita el evangeliario sobre el altar. Y ya después de eso pasa a ocupar su lugar con los demás ministros. Ya en la liturgia de la palabra proclama desde las buenas lecturas que preceden al evangelio. Cuando no hay canto salmista, puede decir el salmo responsorial que sigue a la primera lectura. Fíjense que en la norma lo dice, proclaman, los lectores proclaman, ¿sí?, las lecturas. Y en ausencia de un salmista, alguien que especialmente realiza este oficio, puede el lector también proclamar el salmo responsorial. Después de que el sacerdote, si no el diácono, ha hecho la invitación a orar, el lector puede enunciar desde la voz las intenciones para la oración universal. Cuando está el diácono dice las intenciones o la plegaria universal, las peticiones. En ausencia del diácono, lo hace el lector. Cuando no hay canto de entrada o durante la comunión, y los fieles no recitan las antífonas indicadas en la misa, el lector pronuncia dichas antífonas a su debido tiempo. Recordemos que cuando no hay canto de entrada, se lee la antífona de entrada. Y también cuando no hay canto de comunión, se lee una antífona antes de la comunión. Entonces, el lector puede también recitar estas antífonas. El ministerio del lector también es una vocación. La llamada universal a la santidad de ser testigo de Cristo en el mundo se cumple de una manera distinta en cada uno de nosotros. Se puede encontrar una expresión de esta llamada universal en el servicio del lector.
Todos estamos llamados a la santidad como bautizados. Aunque por el motivo de la confirmación en el Espíritu Santo, todos nosotros estamos llamados a ser mensajeros de la palabra de Dios. Y todos nosotros somos portadores de esa palabra en la iglesia igual que en el mundo. Sin embargo, los lectores realizan esta tarea de una manera única, debido a que entablan una relación íntima con los textos sagrados que son centrales al culto de la comunidad. Los lectores reciben el llamado para establecer una relación íntima con Dios, específicamente por medio de las palabras de la Escritura, que es una herencia preciosa que ha sido preservada y transmitida de generación en generación. Acercarnos a nuestro Dios que nos habla por las Escrituras es una invitación que nos ofrece este papel como lector. Ustedes como lectores tienen el privilegio de acercarse de una manera muy especial a la Sagrada Escritura. Ahora bien, no sé si se han puesto a pensar en este detalle. ¿Cuánto hace que existen los textos de las Sagradas Escrituras? Se las voy a poner así. Nada más para recordar aquel pasaje en el que Jesús en la sinagoga de Nazaret se levantó, le entregaron el rollo del profeta Isaías y lo leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Alguno de ustedes le ha tocado en alguna ocasión en la lectura que proclama este texto leerlo? Algunos sí. Fíjense, dense cuenta de esto. El mismo texto que Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret, ese mismo texto tú lo has proclamado o te va a tocar proclamar. El mismo texto, la misma palabra. Generaciones y generaciones han proclamado estos textos. El mismo Señor lo proclama. Y recordemos también cómo el mismo Señor Jesús hace alusión a textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Jesús proclama textos que encontramos en los leccionarios y que ustedes proclaman también. Los mismos textos. Ustedes continúan una tradición de generación en generación. Un servicio, un ministerio que ha recorrido toda la historia de la iglesia. Fíjense qué importante la labor que ustedes realizan. Y es lo que nos quiere decir esta parte, ¿no? Ustedes se acercan de una manera muy especial. Son invitados para entrar en una comunión íntima y muy especial con la Sagrada Escritura. Volvemos otra vez a la instrucción general del misal romano. Cuando proclamen la palabra, sean ustedes mismos dóciles oyentes de ella, conservándola en sus corazones y llevándola a la práctica guiados por el Espíritu Santo. Acójanla en su corazón con sinceridad y medítenla con diligencia, para que de día en día vaya creciendo en ustedes un suave y vivo amor por ella. Así la palabra de cada uno de ustedes será una manifestación clara de Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjense, nos están invitando a que vayamos nosotros disfrutando de esta palabra. Nos deleitemos en la palabra de Dios, la degustemos y la vayamos asimilando y haciendo vida en nosotros, para que así podamos ser una manifestación clara de Jesucristo. A eso están llamados. Como Dios llamó a Moisés desde el arbusto encendido, así Dios los llama a ustedes desde las Sagradas Escrituras. Recordemos el pasaje en el Éxodo.
la zarza que había sin consumirse, y Dios que le habla a Moisés desde la zarza. Pues Dios te llama a ti desde las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura es esa llama viva. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Como Dios había llamado a María para encarnar la divina palabra, así Dios llama a cada lector para que permita una vez más que la palabra se encarne en su seno. La misión que Dios le encomendó a María es la misma misión que te encomienda a ti: encarnar en tu persona la palabra. Así como María la recibió esta palabra de Dios en su seno al verbo encarnado, así cada uno de ustedes está llamado a encarnar, a asimilar esta palabra. Y así como María le respondió al Señor, Dios también espera tu respuesta: que se haga en mí lo que has dicho. Resumiendo esa primera parte, debemos de recordar siempre, ¿no? Para ser un lector efectivo hay que prepararse por medio del estudio, la oración y la práctica. A menos que las lecturas sean bien hechas, la gente no va a escuchar la palabra de Dios quien habla por estos textos, ni se va a nutrir de la mesa de la palabra. Si no lo hacemos bien, vamos a privarle a nuestros hermanos de nutrirse de esta palabra. El papel del lector continúa la misión de predicar la palabra por medio de la proclamación de ella dentro de la asamblea litúrgica. Los lectores están llamados a una relación íntima con Dios, específicamente a través de las palabras de las Sagradas Escrituras. Esta herencia atesorada ha sido preservada y transmitida de generación en generación por miles de años. Bien, creo que vamos bien. Pasamos al segundo apartado, que es la palabra de Dios edifica la iglesia. Nosotros debemos de recordar que a partir de la Reforma Protestante, cuando Lutero proclamó la sola Escritura y declaraba la libre interpretación de la Biblia, la palabra de Dios fue de alguna manera custodiada por la Iglesia para evitar precisamente las falsas interpretaciones de los textos. Y durante mucho tiempo la palabra fue custodiada. No se tenía libre acceso a la palabra de Dios. La gente le escuchaba en la asamblea litúrgica, cuando le explicaba también el sacerdote. Pero fue a partir del Vaticano II, con la Reforma, cuando nuevamente nosotros tuvimos acceso a la palabra de Dios. Y encontramos esta palabra no solamente en la asamblea litúrgica cuando se proclama, sino que vamos a pláticas prebautismales y se nos dé la palabra de Dios. Vamos a pláticas prematrimoniales y se nos dé la palabra de Dios. Pláticas para confirmación se nos dé la palabra de Dios. En el catecismo a los niños se les lee la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos ya esta facilidad de tener este acceso a la palabra. Pero de una manera especial en la asamblea litúrgica encontramos este espacio donde nosotros recibimos la palabra. De hecho, en la Constitución dogmática sobre la divina revelación de la Dei Verbum se afirma que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto el de la palabra de Dios como el del cuerpo de Cristo. Entonces aquí aparecen estas dos mesas: la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Podemos reconocer en estas palabras uno de los motivos que inspiraron la Reforma litúrgica, que justo cuando dispuso después del concilio dio pie
al encuentro cada vez más fecundo del pueblo de bautizados con la palabra de Dios, lo que les mencionaba así, poniendo así a la palabra verdaderamente en el centro de la vida y de la obra de la iglesia en el mundo. Entonces volvimos a recuperar la palabra de Dios para colocarlo en el centro de nuestra vida. El momento por excelencia de la recepción de la Biblia es el de la liturgia, que da cuenta al máximo de la presencia de Cristo en su iglesia. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Aquí viene lo importante, eso lo hemos escuchado muchas veces. La presencia de Cristo. Cristo en la persona del sacerdote. Cuando el sacerdote confiesa, es Cristo quien absuelve los pecados. Cuando el sacerdote bendice, es Cristo quien bendice. Cuando el sacerdote bautiza, el diácono, es Cristo quien bautiza. Reconocemos la presencia, ¿no?, de Cristo en el ministro. Reconocemos la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, el pan y el vino que después de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero aquí viene algo. Está presente en su palabra, pues cuando la iglesia se lee la Sagrada Escritura, Él es quien habla. También Dios actúa a través de ti. Y también a través de ti Dios habla. Entonces cuando tú proclamas la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, es Dios quien está hablando al pueblo a través de ti. Y aquí se deriva la importancia que mencionábamos hace un momento de la preparación. Eso de llegar y de repente derechito al amor porque ni siquiera tienes el misal mensual para ver qué lectura te va a tocar, o no alcanzas ese ojito dominical y ver unos minutos antes de que empiece la misa leyendo la lectura que te va a tocar. ¿Sí? No sé si les ha tocado, a mí sí me ha tocado. En la vigilia pascual, ya ven que son todas las lecturas que se leen con sus respectivos salmos. Que un lector repita una lectura que se acaba de leer. ¿No les ha tocado? Sí. Sí, cuando se proclama la palabra de Dios en la asamblea eucarística, es Dios quien habla. Hay la importancia de esa preparación. No podemos llegar el día que nos toca leer sin haber leído así pausadamente nuestra lectura, sin haber orado esa palabra, sin haberla ensayado. No podemos llegar así de buenas a primeras a ver qué sale, a ver cómo me sale. No se vale. Por eso, por la importancia que tiene la proclamación de la palabra de Dios dentro de la asamblea litúrgica. No podemos improvisar. Necesitamos, ¿sí?, de esa preparación. El rito litúrgico actualiza todo lo que se ha proclamado y la palabra es asumida como el modelo, la explicación y el alma de cada celebración, sin la cual cada acción de la iglesia está destinada a no producir fruto. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tomamos como referencia a nuestro Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor predicaba y después venían los milagros. Los milagros venían, ¿sí?, a ratificar lo que se había dicho en la predicación.
Los milagros acompañan la predicación. Los signos vienen acompañando la palabra. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el Señor le dijo a los discípulos que cogerían serpientes con sus manos y que bebieran veneno mortal y no les haría daño? Donde se testigua que el Señor prometió signos que acompañarían la predicación que los apóstoles realizaron. Dentro de la liturgia eucarística nosotros encontramos muchos signos, no solamente cosas que podemos ver, palabras que escuchamos. La liturgia tiene más signos, los principales son las iglesias del pan y del vino, pero hay otros muchos signos dentro de la celebración eucarística. El que nosotros podamos darnos cuenta de estos signos y conocer la profundidad de estos signos viene derivado de la predicación de la palabra. Si la palabra de Dios se proclama bien dentro de la asamblea litúrgica, estos signos revelan su significado. Entendemos lo que pasa dentro de la asamblea litúrgica, entendemos los signos, el signo de la paz, el acercarnos a comulgar, los signos que realizamos, los gestos que hacemos dentro de la asamblea eucarística, cobran significado a la luz de la palabra que proclamamos. Pero si proclamamos mal la palabra, el significado de estos signos queda en el misterio, queda oculto, no se revela. Nosotros, en el cumplimiento de este ministerio, revelamos el misterio de los signos. Y todo lo que viene después cobra sentido a la luz de la palabra. Es como si tuviéramos muchas cosas aquí y viniera la palabra como luz a iluminar. Y descubrimos todo a detalle. ¿Por qué? Porque hemos sido iluminados. Si no proclamamos bien la palabra de Dios, no se da esa luz. No se llega a comprender lo que viene después en la asamblea, en la liturgia eucarística. Por eso la importancia y recalcar mucho de hacerlo bien. En la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Todo cobra sentido a la luz de la palabra. Por tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Litúrgica, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura, que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Ustedes, como ministros, lectores, tienen que amar la palabra de Dios. Tienen que amarla. ¿Sí? Se tiene que fomentar en ustedes este amor suave y vivo por la Sagrada Escritura. Ustedes tienen que amarla, tienen que respetarla, tienen que hacerla vida en ustedes. Si ustedes lo hacen, van a poder transmitir esto a los demás. En el desempeño, ¿sí?, de su oficio de lector, van a transmitir este amor y van a hacer que otras personas se enamoren de la palabra. Si ustedes desempeñan bien su oficio. En el proceso en el que se le entrega a la iglesia el libro que contiene la palabra, se entiende la necesidad de la función de quien la proclama, le presta voz para que logre forjar la comunidad. Antiguamente, teníamos los libros del Antiguo Testamento, pero nosotros sabemos que los libros del Nuevo Testamento se fueron escribiendo con el paso del tiempo. Toda la tradición de nuestro Señor Jesús, sus milagros, sus predicaciones, primero se transmitieron de forma oral y después se pusieron por escrito.
Nosotros podemos ir viendo la evolución y cómo fueron escribiéndose los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, el hecho de que toda esa tradición oral se haya puesto por escrito, se haya hecho libro, implica que haya alguien que la tenga, alguien que la proclame. De ahí se deriva la necesidad del lector. Del hecho de que la palabra de Dios se haya puesto por escrito, se deriva la necesidad del lector. Los acólitos, lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la escuela Cartón desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Ejerzan por tanto su oficio con la sincera piedad y orden que conviene a tan gran ministerio y les exige con razón el pueblo de Dios. Con ese fin es preciso que cada uno, a su manera, esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Ahora bien, aquí viene una pregunta. Todo esto de orden, ¿sí?, se tiene que hacer, o ustedes tienen que hacerlo solamente durante el tiempo de las lecturas dentro de la celebración eucarística. O sea que voy a estar bien portadito, así bien calladito, solamente cuando me toque leer y cuando pase. Ya de la lectura ya me puedo sentar a gusto, ya puedo saludar a los padres que no saludé al principio porque estaba nervioso porque me va a tocar leer, ya me puedo distraer. No. Este amor por la Sagrada Escritura me hace también enamorarme de toda la celebración. Este decoro, este respeto, es todo, ¿sí? Nosotros, ustedes como lectores, tienen que dar un testimonio durante toda la celebración. No se vale que estén ahí, no sé, no me ha tocado descubrir, a lo mejor ustedes sí, que está la misa y esté algún lector contestando mensajes, ¿sí? Bueno, se van platicando, asociando ahí, enterándose de los últimos chismes ahí con sus compañeros. No. Este respeto que se le pide al lector es durante toda la celebración eucarística. Bueno, también tiene que trascender a nuestra vida, tenemos que dar testimonio siempre. Pero me estoy refiriendo a esto. Ustedes, hasta en la manera en que se acercan a comulgar, tienen que transmitir que han ido asimilando la palabra, que la palabra de Dios está en ustedes. Ahí se tiene que transparentar esta palabra. La palabra de Dios tiene ese poder para transformar nuestra vida, pero necesitamos dejarla actuar, porque en la medida en que le permitamos a la palabra de Dios llenar nuestro corazón, transformar nuestra vida, lo vamos a transmitir en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar. Se cumplirá aquello que dijo el Señor: se hablarán lenguas nuevas. Tendremos una manera diferente de comportarnos y de ser, en la medida en que vayamos asimilando la palabra. La liturgia de la palabra